Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 FM, en las provincias de Santa Elena y Guayas 98.7 FM, también en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente que nos sigue por el Real Audio www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo. Programa anterior se oye hasta que el Averno, porque está la señora consulesa de Satanás aquí, pues bueno, ahí entiendo que el jefe la oye para ver qué dice. Hay una discusión entre los teólogos si el infierno es un lugar con llamas o un lugar gélido. Para los que no saben, gélido es un lugar donde hace un frío extremo. Es un lugar gélido y de castañar de dientes. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, las redes sociales de RTP, el canal, el canal de Facebook de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y como ya les dije, estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Y como dice el líder Tralala, que fue compañero de nuestro invitado en el Colegio Cristóbal Colón. Dice, el uno dice que hoy es jueves 28 de mayo y el otro dice que hoy es jueves 28 de mayo. Doctor Jaime Ortega Trujillo, buenos días. Ha de ser hoy jueves 28 de mayo, digo yo. Pues. Día en que conmemoramos la revolución. Eso fue un cuartelazo. Cuartelazo, ¿no? Un cuartelazo que le llaman, encima le llaman la gloriosa. Disque para que no hagan fraude. Después en el 56, el doctor Velasco Ibarra, ¿cómo fue la frase? O el frente me tritura a mí o yo trituro al frente. Y el cura Armijos, que en paz descanse, hizo que voten los muertos en Loja, Azuay y Cañar. Era mago el cura, hermano de mi coronel Armijos, ¿no? Bueno, pero no podemos soslayar que fue el desborde de una reacción a propósito de una de las situaciones más lacerantes que vivió el país. La guerra, pero fue 3 años después, pues la guerra fue el 41. Sí, pero fue contra el autor, quien suscribió el protocolo de Río de Janeiro. ¿Y había alternativa? No había alternativa, pero son episodios en la historia que invitan a reflexionar que el pueblo acumula y después reacciona. Aparte que al pueblo no le gustaba porque se van a resentir algunos, pero especialmente al populacho, al lumpen proletario, como dirían los marxistas, no le gustaba que existiera un cuerpo de policía. En ese tiempo se llamaba el Cuerpo de Carabineros, que es verdad que se le pasaba la mano con harta frecuencia, me han contado, yo así 10 años después del 28 de mayo. Ya. Pero con los carabineros, a nadie se le ocurría faltarle respeto a un carabinero, se llevaba un sablazo de entrada. A los policías actuales no les hacen las necesidades encima porque ya sería exagerado. Tiene que entrar al ejército cuando tiene que poner orden aquí. Mira Durán, entraron 400 efectivos de las Fuerzas Armadas, 39% descendieron los delitos. Lo cierto es que ese episodio del 28 de mayo no lo podemos nosotros, en la línea de lo que usted recuerda y yo he anticipado, a propósito del tema que usted me pidió tratar hoy día, conversar con usted, a propósito de una absoluta frustración que sí está recibiendo atención por parte del gobierno y concretamente del presidente de la Asamblea respecto a encontrar mecanismos que busquen solucionar desde el punto de vista jurídico, con las leyes como instrumento para erradicar el tema de la inseguridad, de la injusticia en todos los aspectos, y pudiera yo decir, sin temor a equivocarme, la crisis a la que nos ha llevado el sistema judicial del país al punto de hacer colapsar todas las instituciones públicas. Todas. Porque no se salva ni una. No se salva ninguna. Y lo mejor de todo es que empieza el peloteo. Hay gente que encima en su ignorancia dicen que este es el Consejo Nacional Electoral de los Apagones. No. El Consejo Nacional de los Apagones era el que preside el señor Pozo en el gobierno del presidente Correa, en el apagón del 2017, que entre paréntesis, yo siempre he sostenido que ahí no pasó nada, porque si usted va a hacer fraude,
y le faltan 6 décimas, lo hace cuando le faltan 6 décimas, que es facilito de esconder, pero no espera la segunda vuelta cuando le faltan 4 puntos para hacer fraude. Pero bueno. Mire, el tema... No hay CPCS, acuérdense que nunca se demoraron en principalizar a los suplentes. ¿Y quién nombraba a los del CNE? Sino el CPCS. Al no haber CPCS y luego la Constitución de Montecristi, mientras estemos en proceso electoral, son intocables. Y entonces vivíamos de proceso electoral en proceso electoral, y lo cierto es que están súper prolongados. Pero bueno, pero vamos al tema fundamental de las reformas. Me han quedado en hacer llegar el texto. Yo, como dirían los creyentes, aunque nunca lo entendí, porque la filosofía y la teología de la Iglesia Católica sostiene que hay libre albedrío y que el Señor no se anda metiendo en los asuntos de los seres humanos, ¿correcto? Yo nunca entendí la frase, nos vemos mañana si Dios quiere, o sea que todos los que se murieron en la noche era porque Dios quería que se mueran. Una estupidez, ¿no es cierto? Pero así es como es la devoción popular. Dios mediante, o sea, si es que sigo aquí, trataremos la próxima semana con varias personas, un día cada uno, expertos en derecho penal, con las reformas. Aunque usted me pasó una cosa interesante sobre eso. Sí, bueno, es un tema más profundo, ya especialmente si involucramos también la última voluntad, la que está sobre todas las cosas, la de Dios. Yo no creo que para Dios es extraño los eventos que ocurren diariamente en todas las sociedades del mundo y con cualquier individuo de la especie humana. Sí, lo que sucede es que su presencia es infinitamente sabia, omnipotente, oportuna y crea o establece, desde mi punto de vista, elementos de absoluta coincidencia entre el ser y el deber ser a través de, no, sin duda, de los milagros cuando así lo determina, pero yo creo que es muy atento de ser recíproco, proporcional con el esfuerzo humano. Pero no interviene. Tal vez sí, por eso hay los milagros. Ya, pero eso es una excepción. ¿Cuántos milagros hay? Bueno, es que... y la iglesia para reconocer un milagro, en la inmensa sabiduría del Señor, de Dios, etcétera, etcétera. No, pues San Anselmo definió los atributos esenciales. Dios es omnipotente, omnisciente, etcétera. O sea entonces, eso merecería más conocimiento, más concentración y muchísimo más tiempo. Y yo creo que pudiéramos comenzar por lo terrenal, por analizar las tareas que sí nos corresponden responsablemente a los hombres en la tierra, por lo menos detectar, comentar y sembrar en definitiva el germen de la solución, como en mi opinión la iniciativa tomada por el presidente de la Asamblea es un paso hacia eso, y hay que comprender qué es lo que busca, por qué lo busca y sugerirle en qué áreas debe entrar. Me explico. Mucho se habla y se analiza sobre los tiempos antiguos, épocas anteriores y los presentes. Una cosa sí no ofrece la menor duda, que como estamos en todas las materias del ordenamiento legal, no podemos seguir estando. Hay una máxima de un jurista argentino, Alsina, que hablándonos de la jurisprudencia. Alsina es muy famoso, entiendo. Claro, muy antiguo famoso. ya, sí. tal vez de algunas Pero, décadas atrás. ¿no fue uno de los redactores del Código Civil argentino, Alsina, probablemente? No, es tratadista del procedimiento civil en 10 o 12 tomos de una obra. 10 o 12 tomos. 10 o 12 tomos, sí. de volúmenes de este ancho. O sea, una cosa, casi novelas de León Tolstoy, pero en jurídico. Que se caracteriza por la claridad. Por la claridad y la profundidad. Y entonces él explica que el proceso y el ordenamiento procesal es el mecanismo a través del cual el Estado obtiene o logra que impere la fuerza de la razón sobre la razón de la fuerza. Y entonces hoy día... Perdóneme.
el juego de palabras, a ver. Fuerza La fuerza de la razón. Ya. La en el lógica. escudo chileno dice o por la razón o por la fuerza, pero eso es otra cosa. La fuerza de la razón, claro, la fuerza de los argumentos. Conceptual, ya. La justicia, el orden Pero cuando natural, usted dice la fuerza de la razón, ya, y la otra es la razón de la fuerza. La razón de la fuerza, que es... ¿Y cuál es la diferencia? Porque para mí tendría que ser casi lo mismo. Es complementaria. A ver, ya. Es complementaria cuando la ejerce la autoridad con razón. Correcto. Pero es arbitraria cuando le ejerce razón. O no, cuando le ejerce la delincuencia. Claro, o cuando la autoridad la ejerce ilegítimamente. O cuando la ejerce ilegítimamente. Y todo es parte de un proceso. Mire que la fuerza no es extraña para garantizar el orden. Hay el concepto de jurisdicción, que no solo es la potestad pública de juzgar, sino que dice la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. En este sentido, ejecutar los juzgados hace alusión a la fuerza pública, a las herramientas para hacer que se cumplan las disposiciones de los jueces, porque los jueces no están para poesías líricas, los jueces están para crear, modificar o extinguir algún derecho que se tiene que ejecutar lamentablemente a través de la fuerza. Sí, porque y además no se le puede pedir a los jueces que ellos vayan a ejecutar la cosa, porque sería ridículo. No, para eso está la fuerza pública. Pues. Claro, para eso está la fuerza pública, único aspecto que es delegable por parte de un juez. El juez puede delegar la ejecución a través de la fuerza pública porque no sale de su escritorio. En cambio, ciertas cosas sí lo hace él y tiene que hacerlo directamente a través de este concepto jurídico que se llama la inmediación. Él tiene que inmediar entre el tirio y el troyano, entiendas, actor y demandado, para desentrañar la verdadera situación judicial. El tema... Eso ha sido siempre así y así va a ser y no va a poder cambiar. El asunto es que las formalidades, las recetas, los pasos interlocutorios de todo esto en el Ecuador, especialmente en los últimos 20 años, ha colapsado no solo en la logística, esto es, los espacios físicos y instrumentos para ejercer la justicia, sino también en los medios procesales para convertir el acto inicial de una pretensión en la demanda hasta que llegue a una sentencia. Y hemos evocado nosotros pensamientos y sistemas que no se compadecen con nuestra realidad económica y social. Me refiero yo a la oralidad, a todo el procedimiento del Código Orgánico General de Procesos se llama, la sigla es COGEP, que sustituyó al Código de Procedimiento Civil. Al de civil, porque al penal lo absorbió el COIP, ¿no es cierto? Y a su vez en el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, que sustituyó al Código de Procedimiento Penal. ¿A dónde le sugería yo conducirnos? Posiblemente no es suficiente en un solo programa. Puede ser un programa de programas o puede ser un programa de programas para las universidades, un programa de programas para la Corte. Analizar cada una de las instituciones del Código de Procedimiento Civil en lo civil, cada una de las instituciones del Código de Procedimiento Penal en lo penal, con las del COGEP en el procesal civil y en el del COIP en el Código Penal, y analizar en qué creíamos que progresábamos y en qué se ha constituido o cómo se ha constituido en el verdadero fracaso y postración en que se encuentra el sistema procesal ecuatoriano, civil, penal y una cosa muy importante, el Ministerio Público. A usted le llamó la atención y me dijo, explícame que no te comprendo. Dicen, y en los diarios, el que analiza el problema sintetiza o afirma que faltan 900 fiscales para llegar a la... Para que se alcancen o para ser eficientes. Sí. Yo le digo, no faltan 900, sobran 2000.
Y usted me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, porque la Fiscalía, en definitiva el Ministerio Público, con honrosas excepciones que siempre hay y que debe haber, como la institución del fiscal general de la nación, los fiscales provinciales y un equipo de fiscales que de ninguna manera deben ser 2000, son los que deben representar la vindicta pública, pero de ninguna manera puede admitirse que de ellos dependa la acción penal. Porque si usted no convence al fiscal de que hay un delito, no hay delito. Y convenciéndolo que hay delito, los fiscales pueden llegar a aplicar lo que le llaman el principio de oportunidad. No es oportuno dañarle la vida a Rodolfo Vaquerizo en este momento. Entonces, soy un delincuente, no me están dañando la vida. Entonces, bajo ciertas premisas, ellos tienen la capacidad, en mi opinión, temeraria, de neutralizar la vindicta pública en un concepto que yo no lo creo va o debería ir dirigido al concepto vindicta, venganza. No, la acción penal tiene un trasfondo mucho más profundo. Tiene que ir dirigido a la reincorporación del delincuente a la sociedad. Cuando se puede. Cuando se debe, yo le digo. Cuando se debe. Cuando se debe. Indiscutiblemente hasta Dios hizo el mundo. En 6 días descansó el 7º. Usted no puede en un solo artículo de la ley solucionar todos los males del país, pero tiene que comenzar por el principio. Entonces, el que roba un celular tiene que ser castigado, pero no puede entrar a la universidad del delito. Llámese la penitenciaría. En cualquiera de sus nomenclaturas actuales. Que sea. Tiene que entrar bajo un programa de reinserción. Y a otro tipo de instituciones. Por ejemplo, el que deja de pagar alimentos a un hijo, ese señor debe ser observado, castigado, etcétera, etcétera, pero no enviado a la universidad del delito, que son las penitenciarías en todas sus manifestaciones. Debe ser, en definitiva, recluido en un sistema especial en que le enseñen cómo le entra el agua al coco. Es como los infractores de tránsito. Tampoco los puede meter usted a donde... Vea, ¿se acuerdan las matanzas? Dije infractores, no cuando es con dolo. Sí, o cuando un dolo implícito, como es manejar bajo influencias alcohólicas o pasarse un semáforo. Le cuento que todos los días se lo pasan en Guayaquil. Sí. No, ellos tampoco deben ir a la escuela del delito, que son las penitenciarías, pero sí deben ser o estar sometidos a rendir culto a un pensum especial respecto del cual el Estado en su implementación está en mora. Entonces, mire, cuando usted analiza el procedimiento civil con el COGEP, usted llega a la primera conclusión. En ambos tienen un gran error, que se han olvidado que las sociedades avanzan, los hechos generan derechos y que en definitiva la complejidad de la convivencia social obliga a ser mucho más ágiles. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura creó notarías en todos los puntos cardinales, casi en cada esquina hay como 60 notarías. ¿Sí? Muy bien, yo le digo, sin embargo, yo le puedo afirmar que usted presenta una demanda contra mí y se demoran en citar 1 año, 2 años, 3 años, a veces prescriben los delitos. Entre abogados ya se burlan. Dice, tú has demandado a 21 personas, te vas a hacer viejo y no vas a citar la demanda. Las personas se esconden para no ser citados. Los citadores no... Pero usted ya me está dando ideas de reformas muy claras. No puede ser que la ausencia de citación
o la carencia de citación o que no haya quien reciba la citación llegue al extremo de que prescriba la acción. Pues no, pues. No, eso tiene lamentablemente que regularse. no es necesario. Usted no puede permitir ni en el orden natural las heridas abiertas eternas. La prescripción es una institución necesaria. De acuerdo, pero no porque no le citan. No, Tiene que arreglarse. Porque el Estado crea, lamentablemente, de forma inconsciente, los mecanismos para que la gente recurra a esos arbitrios ilegales y no utiliza la sagacidad que los tiempos o las facilidades que los tiempos que permiten. La tecnología. Exacto. Y por ejemplo, ¿cómo es posible que no se implemente, como prerrogativa, sino como obligación que surta efectos legales, la citación en un correo electrónico que debe ser obligatorio que lo tenga cada ciudadano para que no pueda decir, sí, a mí no me citaron porque yo no tengo correo electrónico? Pena. La respuesta sería: nadie puede alegar en su beneficio su propia negligencia. Claro. Entonces, si usted no tiene registrado un email, entonces yo lo voy a citar lo puedo citar por la prensa. Claro. Entonces usted va a tener buen cuidado de no solo tener una dirección, sino que chequear ese email, que es lo que le llega allí. Señor, una cosa tan simple y no se hace. Pero mire, olvidémonos del ciudadano corriente. Es lo que ya está haciendo el Seguro Social en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque advirtieron que los mecanismos clásicos, arcaicos de comunicación, que alguien me discutía, yo no puedo afirmar que es imposible que el Ecuador no tenga correo. Pues yo le digo, no tiene correo. Hoy día dependemos de los couriers. Yo no puedo decir, escríbame a la casilla número tal de mi correo. Eso era antes. Y está un monumento a la ineficiencia del Estado que se llama el correo en la calle Aguirre, entre Chile y... No, hace años, cuando usted y yo éramos de estudiantes de colegio, no le llamaban a eso el Palacio de Telecomunicaciones, porque era un edificio maravilloso. Era un edificio que en su época tiene que haber sido una innovación espectacular. Botado está. Y yo le cuento una cosa, botado está. Le quiero recordar que ahí se fundó el Colegio Vicente Rocafuerte. Comentario que no se lo hago por gusto. El Colegio Vicente Rocafuerte se fue de allí y pasó al Salado. Y de ahí, después de que se estrelló el Diablo Rojo, un avión, sí, en lo que era el Hotel Rizo al frente. Claro. A partir de eso salió el Colegio Vicente Rocafuerte. Yo le digo, hoy día Guayaquil, uno de los aspectos que debe solucionar para solucionar el problema de delincuencia es activar el comercio en el centro, que es un peligro hoy día después de las 5 de la tarde deambular por allí. Entonces yo le digo, una de las formas, mire, el correo, conviértase en una sucursal del Vicente Rocafuerte, masculino o mixto. Espere, termino con esto. Que es obligatorio que sean mixtos. No, que sea mixto o lo que sea, pero debería ser un punto de atracción. Claro. Segundo, el Colegio César Borja Lavalle y el votados. Urinario público, y es una maravilla estética. Sí, cuando lo fue, habría que hoy día reconstruir. Y además, para los que les gustan las gestas revolucionarias, el Borja Lavalle. Felizmente el Colegio San José Lasalle fue. Ahí tuve yo 13 años en mi vida. Fue rescatado de la mala decisión de cerrarlo y llevarlo al norte. Ahora ya no entraban. Por eso, pero lo han vuelto a abrir. Sí, claro, porque ahora se llama Unidad Educativa Hermano Miguel. Extraordinario Hermano colegio Miguel. De contenidos y de presencia. Esas son anclas que Guayaquil debería retomar. Porque dejar botado un edificio como el del Colegio San José, que es una cosa enorme, que es casi toda una cuadra, que parece más bien cuartel, eso ya no tenía perdón de Dios, para ponernos
teológicos. Vea, mire. Hoy hay varios edificios botados. Y ahora yo le voy a decir una y que le sugiero a todos quienes hacen opinión pública hacer un reportaje. Vaya a los terrenos de la Federación Deportiva del Guaya, al Estadio Modelo, al Coliseo Voltaire Paladines Polo. Y el otro día estuve allí viendo espectáculos maravillosos de patinaje. Hay 5 o 6, tal vez más, coliseos coliseos pequeños. Para determinados deportes, por ejemplo, uno de tenis de mesa. Fantástica la idea, pero horribles en cómo se muestran a la vista del usuario y no se diga del turista. Unas áreas comunes horrorosas, áridas, oxidadas, con absoluta carencia de detalles en lo que significa atención al público. Lo que podría ser una obra tan o más maravillosa y útil que lo que fue Malecón 2000 y el Malecón del Salado. Ese es un error que Guayaquil no lo debe permitir, que además a ver, la Federación Deportiva del Guaya es un ente autónomo. O sea, tiene que encargarse ella. O sea, ente autónomo o el municipio o el gobierno. Con plata del Estado, ahí le iba a decir, perdón, ¿alguien puede ser autónomo con plata ajena? No solo eso, sino que le digo que hasta el más negligente frente a una oportunidad que luce obvia, o que hacía lucir obvios los resultados que un esfuerzo común pueden representar para la propia federación, para la sociedad y para la juventud, que hoy día no tiene mejor placer que sentarse ni siquiera en las mesas de una cantina, sino en las esquinas, arrimados a los postes de esa cantina porque no tiene alternativas. Y en cambio, cuando van a esas alternativas, se van acostumbrando a un medio ambiente o en definitiva, nivel de excelencia que no es el real. Mire, aquí hasta la banca llegó un momento que revolucionó la excelencia. Me acuerdo cuando se formó el Banco del Pacífico, que cambió el sistema de la banca de colas y de las salas esas de espera en que uno... Fue una innovación. Fue una innovación. Con la educación sucede lo mismo. Tanto ha sucedido con la... Pero el Banco del Pacífico de don Marcel Laniado. De Marcel Laniado. Porque, a ver... Bueno, yo le digo al Banco del Pacífico, yo le he seguido la pista desde lejos porque muchos clientes... en ocasiones son de la banca privada o de esta banca que en definitiva tiene reglas más rígidas, menos... No, pues las de Ginebra. Exacto. Pero yo creo que está cumpliendo una función, porque esos resultados, salvo que un auditor me diga que son falsos, son el Banco del Pacífico, por eso es que yo soy un opuesto total a que el Estado vende el Banco del Pacífico, porque vamos a suponer que le paguen los 1.000 millones que lo evalúa una compañía internacional. Al ritmo que va de utilidad, usted en 8 años tiene los 1.000 millones y sigue siendo dueño del banco. ¿Cómo va a vender lo que le da? Lo único que le pediría al actual presidente ejecutivo, no recuerdo el nombre. Yo tampoco. Pero es un hombre lucido en su expresión y en los conceptos que transmite, es que me dé una respuesta, fíjese lo que le voy a decir, política, de cómo el Estado a través del Banco del Pacífico interviene en el mercado, estableciendo los límites racionales a una banca que a veces, y es temerario, pero les voy a fundamentar lo que le digo, a veces excede los límites racionales de eso que en inglés se llama spread. Sí, o sea, el diferencial. Y yo se lo traduciría liberalmente como que excede los límites del decoro, porque cuando usted se le va la mano largamente en el spread, ya no está haciendo banco. Ya está haciendo maravillas. Sí, alguien que tal vez me... No sea malito, acérquese antes de que Gerhard nos tire una granada de azufre que le da Marisela, que a su vez le da María Fernanda y nos queme. Háblele al micrófono. Alguien que tal vez nos está oyendo, no le gustó el comentario que yo le voy a referir. Si yo soy ahorrista
en cuentas de ahorro o certificado de depósito voy a recibir 5 o 6%. Si yo soy consumidor a través de una tarjeta de crédito, los intereses que me cobran, sin considerar la comisión, 16%. 16 más 6 de 22. comisión, 22. Utilidad, 17. 17, alguien me decía, sí, pero quienes reciben el crédito de tarjeta de crédito a veces no pagan y hay que hacer... No, ese no es el tema. 17%. No es el tema. 17, o sea, un 12 de spread. Es una locura. En cambio, cuando usted es un gran empresario, etcétera, el banco le presta al 10. Prime, le tiene sí, la... Se gana 4 o 5%. Sí. Ese exceso de utilidad es, desde mi punto de vista, exagerado. Perdón, una pregunta. ¿No podría ser considerado discriminatorio, constitucionalmente hablando? Bueno, es como quien dice la cola con azúcar y la cola sin azúcar, la cola litro, la cola... Entonces, sí, es discriminatorio. Claro que es discriminatorio. Pero son las Además leyes... que, perdóneme, usted se acuerda muy bien cuando los bancos tenían su propio departamento de crédito, que era el que investigaba a cada fulano. Ahora no. Ahora existen, ¿cómo se llaman? Los burós de crédito. Y yo pregunto, ¿se acuerda usted? Yo no estoy de acuerdo con el tema, pero la constituyente de plenos poderes que hizo el presidente Correa se mandó pues el famoso mandato, el 8, creo que él terminó la tercerización, y solo permitió 4 cosas: catering, limpieza, seguridad y una más que no me acuerdo. Pero aquí viene mi razonamiento. Por ventura, la razón de ser de un banco no es tomar dinero de Pedro, Juan, Chucho, Jacinto y José para prestarle a Roberto, Santiago. A ver, ¿y por qué delega la investigación del crédito si eso sí es una parte fundamental de su negocio? Sí, precisamente. Está prohibido por el mandato constituyente octavo. Sí, mire. Atiendan, imbéciles de la Asamblea. Mandato que yo no estoy de acuerdo, pero es ley. Yo sí creo que el crédito, no obstante que es una situación personal, es una cuestión que individualmente, personalmente, uno está obligado a velar. Y velar por su buen nivel de crédito como instrumento de trabajo para poder tener estos privilegios de una tasa más baja. Yo estoy de acuerdo, pero no porque es premio o discriminación, sino que el crédito per se implica el riesgo del no pago, y el riesgo del no pago a través de una ciencia que muy pocos entienden, pero hasta los médicos la usan, que se llama la estadística, le permite a usted afirmar con absoluta certeza el porcentaje de no pago, de mora, de enfermedades, de terremotos, de delincuencia, etc. La estadística muestra quién tiene un índice de mora más alto y quién tiene un mejor índice de mora. Es un instrumento válido, necesario y aceptable para establecer el justo precio del interés. Ya, pero, perdón, una objeción de abogado del diablo, perdón, de defensor de la fe, porque abogado del diablo es una frase popular. El título es el defensor de la fe en los procesos de canonización. A ver, si la investigación de crédito de estos compañías, los buros de crédito, fuera eficiente per se, entonces todos los bancos deberían tener niveles de morosidad muy parecidos. No, porque mire, el grado de riesgo que usted asume puede ser lo que identifica su visión en el negocio. Usted se destaca, analiza y con razón dice la misión del banco. Prestar dinero. Sí. Ahora, la visión es cómo va a prestar dinero y se ve en 5 años. Con o 10 años, 15, no, ¿verdad? Con este talante de riesgo, o sea, yo le voy a prestar incluso a los deudores de clasificación D, por ejemplo. Usted a los de C, esto al de B, este al de A. A lo mejor los mismos prestan la misma cantidad de dinero, $100 millones en el mercado. Unos
van a perder 10 pero ganan 15, entonces les quedan 5. Otros van a perder 5 pero ganan X cantidad y a lo mejor el valor es igual. Otro va a perder 90 pero va a ganar 200 y entonces la utilidad es proporcionalmente mayor. Esos son lo que le llaman nichos de mercado y yo estoy de acuerdo que eso existan. Ahora, como lo ordena normalmente la oferta y la demanda, es muy difícil establecerlo como se hizo en la época del presidente Roldós, hasta el presidente Roldós, porque los siguientes gobiernos ya tenían una tendencia liberal. No, por ley, más del 12%, la letra de cambio no puede ser pactada más del 6%, y estaba regulado. Estaba regulado. Eso no es racional hoy en día. Yo no me estoy quejando de eso. Yo lo que digo, entonces yo le digo, yo sí voy a racionalizarlo, yo sí lo sugiero a través de esta bendición que tiene el país hoy día, del Banco del Pacífico, como está siendo administrado hoy día, en donde dice, yo quiero créditos a la vivienda, para vivienda barata. Inventaron la hipoteca 8. Exacto. ¿Y quién obligó a que la banca baje los brutales? Permilabora, entonces, eso es lo que está haciendo bien el Estado. Yo, antes de que pase eso, yo decía que solo en el Ecuador era posible que para venderle un carro a usted, poco más y le ofrecían novia, pero para financiarle una casa. En la civilización las casas se financian a 30 años. A ver, lo del carro de nuevo también es otra cuestión similar a la de las tarjetas de crédito. Financiar un carro no le cuesta menos de 16, 18% al comprador. Sin embargo, lo cobran, pero no. Cuesta menos que financiar una casa. Ahora no, porque ahora entraron medidas. Pero eso es otra cuestión que debe ser analizado. Yo le digo, depende de qué carro. Entonces, mire, cuando usted va a comprar un Blazer o carros de 100, 150 mil dólares, no tengo tiempo yo para andar regulando ese mercado, diría yo, si fuera el gobierno. Sí, pero yo sí quiero regular los carros de 10 mil a 30 mil. Yo ni de 30 tampoco. Yo sí creo que debe regularse los carros de alrededor. No puedo decirle marcas, aunque tengo cierto hobby o atractivo al detalle. Me consta. Carros de 18 mil dólares. 20 mil dólares. Digamos, para hablar en términos casi generales, un Suzuki. Carro que compra la clase media, que paga letras y que cuando termina de pagar el carro, si se pusiera a fumar, le han sacado la madre. Y con eso viene el sistema de combustión y esta situación de los gases, el monóxido de carbono, etcétera, que generan. Porque yo sí creo que el automóvil es hoy día en un crecimiento horizontal. Como es Guayaquil. Que tiene ciertas deformaciones producidas por el propio Estado y hasta por la propia judicatura. Nos hace ir al kilómetro 12, 14, 15, allá por los moteles, a una cosa que se llama La Florida, donde hay 10 o 12 edificios en que uno pierde 2 horas. No tienen escalera de escape. Que no no tienen, porque las han construido, pero no han abierto los boquetes. Pero usted mire, que no hay servicios higiénicos, que a veces usted tiene que apuntar cuando va al baño, no allá a la loza blanca, sino a la tubería, que es lo único que queda, no hay agua. ¿Sí? Por favor, recientemente vi que brillan de nuevo, pero eso es un desastre logístico. Yo le pregunto, mire, estamos lamentándonos en este momento del abandono que está Guayaquil. Le digo, ¿por qué estos juzgados que están en la famosa Florida, allá en el kilómetro 10, 12? Uno en la Florida, el otro en Valdivia, que es al sur. ¿Sabes a dónde lo llevaría yo? Al correo. Por supuesto. Y usamos el correo. Y usamos un edificio gigantesco. Y la cantidad de gente que iría a Guayaquil y no a los moteles. Ahora, yo le digo, a los moteles, digo, al sector. No, de yo los moteles. Yo sé que. Ahora, yo le digo, yo voy a la Florida en mi auto, me demoro 1 hora, porque tengo que hacer unas circunvalaciones, etcétera, etcétera. Ni siquiera es fácil y amigable llegar. Señor, ¿y mi cliente que no tiene auto? No.
No es posible. Tiene que coger 4 colectivos. No es posible. Alguien me dirá, sí, pero hay la metrovía. Bueno, la metrovía, pero lleve al centro. Deje ese sector de la vía Daule lo que siempre fue un sector para la industria y para el transporte de los productos que venían de la sierra. Ciertas actividades que la iglesia considera pecaminosas. Pero oiga, antes de que se nos vaya el tiempo, porque está tan buena la conversación que el tiempo está volando, usted me puso puntos principales de las reformas anunciadas del Código Orgánico Integral Penal, que sería la reforma número ¿cuánto? Porque ya lo han reformado varias veces, ¿no? A ver, el país se caracteriza por un error conceptual. ¿Cuál? Que es el de las reformas que reforman las reformas reformadas, para en definitiva quedar como al principio peor que antes. Mire, los delitos respecto a su sanción dependen de una acción. Sí. Si alguien no los denuncia como medio para ir a un juicio, simplemente quedan en la impunidad. Unos se logran beneficiar de la prescripción, otros son imprescriptibles, como el peculado, el cohecho, la violación de menores, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, lo primero que hay que hacer es vamos a entender cuál es el concepto de la pena. Vamos y podemos reeducar al delincuente, entonces vamos a reeducarlo. Si un violador necesita 30 años, entonces vamos a subir las penas a 30 años. Si no tiene chance de reeducación, pues vamos a la cadena perpetua. Porque también podemos analizar la castración química, también podemos hacer la castración material y también podemos hacer la pena de muerte. Entonces, una pregunta. Hay mucha gente que objeta la pena de muerte por motivos religiosos, pero que en cambio acepta la castración física o química. Usando los mismos motivos religiosos y basándonos en la doctrina teológica de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria en el Ecuador, por eso voy a hablar de ella, además en la que yo estudié, usted también, en un colegio católico, además en la católica nos dieron varios semestres de teología a usted y a mí, ¿ya? Mire, yo tengo que interrumpirle para canalizar ese tipo de situación. Es un problema. Depende de qué ámbito con que usted lo quiera analizar. Y yo como católico, lamentablemente digo, en este aspecto, digo lamentablemente, cuidado, me malinterpretan las palabras. Sí, tenga cuidado porque aquí hay gente que malinterpreta todo. Pero digo, según el ámbito que usted quiera analizar, los católicos estamos sometidos a un dogma. Claro. La vida pertenece a Dios. Entonces, usted quiere saltarse eso. Hay un folletito que lo está publicando. Escuche, déjeme terminar esta idea. Que lo está circulando ya en la Corporación de Estudios y Publicaciones, que lo he titulado La Verdad. Un enfrentamiento entre el dogma y la práctica. Entonces, el dogma de todo católico, de todo ser creyente, es que la vida es un arbitrio que le pertenece solo a Dios. En consecuencia, quienes piensan en el suicidio, en la eutanasia y en la pena de muerte están equivocados. Frente a esa situación, hablando desde el punto de vista religioso. Porque como vivimos en un país laico, perdón, yo que no soy creyente, gracias a Dios. Por eso decía, había el dogma, sinónimo de fe, y en definitiva una serie de ataduras que condicionan la voluntad del hombre. Desde otro punto de vista, frente a esto que llamo dogmatismo, existe el pragmatismo, según lo cual se hacen quienes propugnan la tesis del pragmatismo, que a un hombre mantenerlo en cadena perpetua
en una cárcel sin que ni siquiera le entra la luz del sol y lo único que cuesta es alimentos porque el Señor no produce, es ineficiente porque con ese dinero podríamos curar enfermos y educar niños para que no tengamos que sancionar al hombre. Pero esa es una decisión que no va a encontrar usted en el país quien quiera sacrificar un dogma por ir por lo pragmático. Entonces la solución termina así. Una preguntita, ya que usted me habló de dogmas y de católicos. A ver, el presidente Gabriel García Moreno, cuando negoció el concordato con la Santa Sede, perdón. Claro, no, todavía no había perdido Napoleón III pero si lo negoció, no lo negoció, él fue por una opción pragmatista. Pero García Moreno le devolvió el primer borrador del concordato al Papa porque según él, su santidad se estaba reservando muy pocas atribuciones, porque García Moreno era más papista que el Papa y llevó el catolicismo a extremos tales que llegó a hacerle daño a la propia religión católica aquí. Pero sin embargo, García Moreno está rankeado número 2 entre los que fusilaron. Número 1, mire la paradoja. El gran educador, o sea, don Vicente Rocafuerte, fue el presidente del Ecuador que más fusiló. De ahí viene García Moreno y de ahí viene Alfaro. Rodolfo. ¿Y cómo concordamos un hombre tan católico como García Moreno? Le voy a explicar. Los tiempos cambian. Las circunstancias también. Y yo le digo, no se vaya tan cerquita a García Moreno. Mire que le digo cerquita, váyase bien lejos. A ver. Las cruzadas. Sí, claro. Entonces, mire, hoy lo cierto es que el hombre de hoy día, en el siglo XXI, tenemos otra realidad. Hoy día la inteligencia artificial, que con razón nos invita el Santo Padre a analizar sobre los efectos. Antes, la revolución industrial, en el medio, el clon de los genes, ya el hombre fabrica al hombre en los laboratorios y usa el vientre de la madre casi como estuche, ¿no verdad? Una serie de situaciones que nos llevan a evocar el episodio bíblico de la Torre de Babel. Cuidado, el hombre quiere enfrentar el orden natural, con ello al mismo Dios, y se estrella en su propia pequeñez. Pero tenga en cuenta que la Torre de Babel, si no recuerdo mal, está en el Antiguo Testamento. Sí. El Antiguo Testamento, con todo respeto a quienes creen en él, es una colección de cuentos que no tienen verificación alguna y que se remiten estricta y exclusivamente al pueblo judío. El Nuevo Testamento ya se abre. Y lo de la Torre de Babel debe de ser pues una exageración, porque la Torre de Babel supuestamente quería alcanzar el cielo. Oigan, ni la tecnología moderna ha logrado construir edificios que lleguen al cielo. Y en ese tiempo había argamasa y nada más. Entonces... Rodolfo, debo yo insistirle en el tema de que la literatura, la poesía, la música, la oración y la meditación son figuras que el hombre, creación de Dios, crea para manifestar sus sentimientos. Y esos sentimientos, por ejemplo, en una torre contra las reglas de la ciencia de aquel entonces, pretendía desafiar el poder de Dios. Hoy día, la revolución industrial a lo mejor en el fondo buscar eso, buscó eso y olvidándose un poco de los efectos que felizmente han ido siendo atendidos a través de las legislaciones laborales del mundo. No, correcto. Al principio la revolución laboral
No solo que eliminó empleo, sino que explotó gente. Pero si no, ¿qué sería el mundo sin lo que fue la revolución industrial? No lo sé. Cuidado, sería como para escribirlo, proyéctelo. A lo mejor sería un mundo más, viviríamos más años. No puede ser, nada está escrito. Y por ejemplo, podríamos correr el riesgo de, sin la revolución industrial, de que Pasteur no haga sus descubrimientos y Koch no haga sus descubrimientos. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Y yo le puedo decir a dónde nos está llevando, a esta paternidad y maternidad selectiva a través de el clon de los genes, los bebés in vitro, etcétera, etcétera, en que las tasas de multiplicación de la especie humana dependen de aspectos socioeconómicos de distintos países. Paradójicamente, los más adelantados son los que menos tasa de crecimiento tienen, y los que menos educación tienen son los que, para decirlo en términos que el pueblo entienda, nos reproducimos como conejos. Y la paternidad. Y después no hay con qué darles de comer, no hay con qué enseñarles nada. Y se olvida de dónde íbamos, y estamos pensando en revivir a García Moreno para que lo fusile. Entonces yo le digo, no, yo no lo reviviría a García Moreno. Solo a García Moreno, porque hay alguno. Porque García Moreno, en la Constitución, la que hizo él, porque esa la redactó él, ¿cómo eran los requisitos para ser ciudadano ecuatoriano? Era primero ser católico, apostólico y romano. Segundo, haber nacido en el Ecuador. Joder. O sea, García Moreno estaba loco. Ecuador hay por él. Porque habían 5 gobiernos. Si él estaba loco, que no lo creo, sino que él respondía a circunstancias del tiempo, sí. Se respondía a ciertas circunstancias. No, pero no. Respondía. Era un extremista ultramontano. Él concibió esas respuestas al momento histórico que vivía. ¿A usted le parece correcto en cualquier momento histórico, en el siglo XIX, no en el XIV ni en el XIII, porque las cruzadas fueron en el siglo X, XI, vamos al XIX, ya, que en el siglo XIX, en una constitución de un país, se ponga que para requisito para ser ciudadano del país hay que ser de una religión, la que sea? Vean, yo creo que hay... Irán? A ver un momentito. Yo creo que decir la católica, designarle, darle ese privilegio a la católica, no me atrevería a hacerlo en este momento, en un momento en que la civilización ha llegado a tal grado de madurez que ya el cristianismo ha creado las bases o el entorno para que haya cierta lasitud a nivel del concepto de lo que significa un Estado laico. Pero en el siglo que le tocó vivir a García Moreno, en el siglo XIX, no habían otras opciones porque no habían ni escuelas ni colegios. Y aquí les voy a decir algo que se lo dije en un programa anterior. Si yo tuviera que visitar por algo al arzobispo de Guayaquil o al cardenal de la iglesia del Ecuador, ¿sabe lo que le dijera? ¿Qué? Oiga, qué pena, Monseñor Cabrera, qué pena que han ustedes abandonado no abandonado porque lo mantienen, vea usted que el San José las haya vuelto, han disminuido el esfuerzo y la excelencia con que ejercieron la educación el siglo pasado y le han dado hoy día territorio a un altísimo y selectivo y bien portado, quiero decir, sector privado de la educación. Que lo que ha convertido la educación en un negocio. Cuando usted y yo estudiábamos, usted en el Cristóbal Colón y yo en el San José, las pensiones eran más asequibles. Oiga, por Dios, yo me gradué pagando 300, oiga, justo el año que me gradué subió de 300 a 330 sucres. Rodolfo. El doctor Velasco Ibarra había devaluado a 25, oiga, $14. Rodolfo. Dios mío. Rodolfo. Ya esto es un asalto. Rodolfo, en la época, y estando de acuerdo con usted, le insisto, en la época de García Moreno, esas prerrogativas que usted endilga que tenía la iglesia y que yo estoy de acuerdo y ojalá las vuelva a tener. ¿Cuál prerrogativa? Todas ¿La constitucional? Sí, yo sí creo que hay que ser católico para ser ecuatoriano. Mira, a ver, vamos despacito, no necesariamente. Es que esa es la primera. Bueno,
No, para ser ecuatoriano no decía, no, señor, no. Para hacer requisitos para tener la nacionalidad ecuatoriana, Bueno, uno, ser católico, apostólico y romano. Bueno, ¿Sí sabe lo que pedía el gobierno de García Moreno? Porque era otro mundo del siglo XIX. Para salir de viaje, para que le autoricen a salir de viaje. Certificado de confesión. ¿Sabe por qué? Porque el doctor García Moreno decía que él no podía cargar sobre su conciencia que un ecuatoriano, del cual era presidente del Ecuador, viajase en pecado mortal y tuviera un accidente y con lo cual se iba al infierno. Y por tanto había que enseñar un certificado de confesión. Discúlpeme, pero asumiendo los que, iraníes... asumiendo que es así, debo decirle, habría que ver los considerandos de aquellos enunciados. Es que yo le digo una cosa. Es fácil para el historiador juzgar los hechos sin analizar los antecedentes. Hechos que yo no se los admito como ciertos, no es que estoy afirmando. Lo voy a hacer. La famosa carta negra. Lo voy a hacer y comentaremos sobre porque hay que buscar en un concepto que a los abogados nos enseñan a descubrir. La ratio legis, sí, claro. la razón de la ley. Hoy día yo creo que eso no es necesario. ¿Por qué? Porque hoy día la educación, hasta por negocio, la ejerce cualquiera y la quiere dar y yo extraño a los sacerdotes en la educación, porque lo hicieron en esa época y hasta más o menos el año 1960. Más. Yo me gradué en el 72. 72 años. Mi hermano se graduó en el 74. Lo hicieron excelentemente bien. ¿Cómo? Recontra bien. En buena hora quisieran regresar. Pero usted si sabe yo no me que hay de eso. Yo no estoy en contra de que exista la educación de la religión que sea, por si acaso. Yo no excluyo a la actividad privada. Pero, pero no puede haber depende, yo le digo. Disparo en cohete nuclear de los precios. Sí, yo estoy de acuerdo. Como tampoco en los intereses, como tampoco en los alimentos, como tampoco en los arriendos. Es que ahí es donde se demanda el sentido común, la sensibilidad del gobernante. Vean lo que es una ley. Perdónenme, me acaban de hacer acuerdo que no he dicho por 14ª vez que está el doctor Jaime Ortega Trujillo, porque a veces uno se embala, lo menciona al principio, no lo vuelve a mencionar y quien se sintoniza después, si lo está viendo y lo conoce, sabe quién es, pero si yo no digo el nombre, no saben quién es el invitado. Así que tienen razón en hacérmelo hacer. Entonces me voy a presentar. Pero a veces... Para cantar el micrófono, no sea malito. Tampoco cuando hay un disco le dicen va a cantar tal... Sí, yo sé, pero ¿sabe qué? No hagamos... Okay. Hablan alemán allá adentro, hermano. No, eso ya es grave. Entonces diga quién soy. El doctor Jaime Ortega Trujillo es un experto especializado en derecho penal, ha sido profesor universitario. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? No, yo me gradué en el 76. Yo no ejerzo solo el derecho penal, yo ejerzo el derecho procesal. Yo soy un procesalista. Lo que usted lo que llamaría el cirujano en medicina. En el Reino Unido de la Gran Bretaña, usted es un barrister, no es un counselor. O sea, usted pleitea. Yo manejo el proceso. Claro, pleitea. Lo cual el proceso tiene que ver también con la conciliación. Claro, por tiene supuesto. que ver. Y mire, la conciliación quiere decir el arbitraje. Y ahora alguien me preguntaba si usted tuviera que pedir que lo jubilen o lo eternizarse en una posición que buscaría. Yo he ejercido el comercio, yo he sido empleado, yo he sido abogado, yo he sido profesor universitario, me acabo de jubilar 40 años y ahora soy juez. 40 años. 40 años en la Universidad Católica. ¿Pero en la misma materia o en distintas? En todas las áreas del procedimiento. He sido profesor de Derecho Penal, procedimiento penal, he sido profesor de sucesiones del segundo libro, he sido profesor de cuarto libro del Código Civil, del procedimiento civil y del COGEP. Que ahora, del COGEP. Pero si yo algo me encantaría ser, no juez de la Corte. No me diga que quiere ser juez de la Corte Constitucional de ese mamotreto. No, yo soy árbitro de la Cámara de Comercio, de los tribunales arbitrales. Y creo que la función judicial debería aprender muchísimo
de los trámites arbitrales. Yo soy uno de los disidentes de algunas normas del reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Porque, por ejemplo, mientras el COGEP dice que la prueba será presentada escénicamente, se la hace ver al juez y se la leerá textualmente en la parte dispositiva, claro. O sea, formalista, casi detallista. En la Cámara de Comercio dice, oiga, ustedes son suficientemente inteligentes los árbitros. Ya presentaron ahí la escritura pública que se la dan leyendo y subrayando las partes importantes. No es importante, lo importante es que esté en la prueba y usted destaque lo que es bueno y lo que es malo de esa prueba. Agilidad. Mire, por ejemplo, la citación de la demanda. Mientras la demanda yo la presento y se demora un año. Con suerte. Con suerte. Bueno, hay una gente que me dice que a veces se demora un día. Es cuestión de invitar a almorzar al citador y cuidado en el citador y dice pruébeme. Darle una ensalada, porque no estoy dando nombres, sí. Y darle una ensalada regada con mucho aceite de oliva. Y, oiga, ni en Suiza. Bueno, ok, desde la citación entonces, desde la citación. En el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio es diferente. Usted en el contrato pacta las normas en que debe ser citado y pacta dónde lo van a citar. Correcto. Ahora, tengo un abogado que le redacte el contrato porque hay cláusulas arbitrales patológicas que no sirven ni siquiera para darle competencia al árbitro. Yeah. Primera cosa. Luego, la calificación de la demanda la hace el centro y allí nombra al árbitro, y el árbitro tiene un procedimiento muy claro. Primero llama al actor y dice, hágame una síntesis de la demanda. Y entonces usted le pregunta, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo quieres adoptar un mono? Explíqueme. No, un mono es un animal, ¿cómo lo quieres adoptar? Usted puede ser frontal en las preguntas. Y bueno, Calígula sentó un precedente. Y después le pregunta lo mismo al demandado. Entonces después dice, está claro, mire, acción y excepción. ¿Sabe cuál es la excepción? Yo estoy de acuerdo excepto que. Entonces vamos a sintetizar en qué está de desacuerdo. Y ya nos centramos en eso, porque en lo que está de acuerdo que vamos a perder el tiempo. Exactamente. Entonces, esta es la misión del tribunal. ¿Están de acuerdo? Vamos adelante. Ahora sí, anuncio de prueba. Caballeros, esto no es hasta las calendas griegas, vamos a dictar sentencia cuando muere el actor o el demandado. No. Tal día, prueba documental. Tal día, la prueba testimonial. Tal día, las que sean. Hace un calendario de pruebas. Y después, todo eso es escrito, perdón, las audiencias son orales, pero las pruebas se presentan según sean documentales o etcétera. Ahora, los alegatos son orales. Después de que se vence el término de prueba, las partes pueden pedir estrados, o sea, van y hacen la exposición oral y después viene la sentencia. ¿Cuánto tiempo debe durar? Siempre son 3 miembros en el tribunal. Sí, no, pero usted puede pactar que sea un árbitro único también. ¿También? Otra cuestión. Sí, la única. ¿Es de innovación? No. En el sistema arbitral usted puede pactar todo. Perdóneme, cuando es un árbitro, ¿quién lo nombra? La Cámara. No, hay una forma mixta. Primero lo nombra porque cuando son 3 árbitros, usted nombra uno, el otro nombra otro. Depende que diga el contrato. Puede decir que lo nombra la Cámara o puede decir que para hablar de nuevo. Le hago el ejemplo por mi experiencia personal. Puede decir que cuando yo liquidé la flota bananera ecuatoriana, teníamos un litigio de una motonave, la Río Jumones, contra Arenela, una sociedad operación italiana que era de Fincantieri, un monstruo de Italia. Y cuando compraron los barcos, ese barco, pues fue el único barco comprado en Italia, los otros fueron noruegos, se pactó que el tema iba ante la Cámara de Comercio Internacional de París. Entonces, Arenela nombró un árbitro, la flota bananera ecuatoriana nombró un árbitro, y la Cámara de Comercio, la Chambre de Comercio Internacional de París, nombró al presidente del tribunal, que era el tercer árbitro. Y a nosotros nos tocó en suerte Monsieur Bellet, que era un señor que se había jubilado 2 años antes del poco honroso cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia de Francia. Usted comprenderá que Monsieur Bellet tenía 77 años, se jubiló a los 75. Pues estaba más lúcido que los dos, ¿no?
y tenía unos ojos de un azul profundo que cuando le clavaba a uno las intensas, uno sentía que el man le estaba leyendo los pensamientos. Entonces, mi experiencia es 1, 1 y 1, y el tercero es el que nombra la cámara que dirime. Pues usted me dice que se podría pactar un solo árbitro. Prima la autonomía de la voluntad. Y puede ser, quería poner un ejemplo. A ver. Puede ser que el árbitro sea de uno cualquiera de los designados, de los que son parte del sistema arbitral, que escoja el arzobispo. Así de sencillo. Así, mientras las partes pacten el principio de respeto a la autonomía de la voluntad, donde es todo en materia civil, usted puede hacer todo lo que se le ocurra. En materia civil. Claro. En materia penal no. No, espérese. En materia civil, excepto lo que no está prohibido. Pero cuando digo en materia civil, no le estoy hablando de materia administrativa, tributaria y obviamente penal. Sin embargo, en materia civil, sí hay un pacto en materia penal civil que se llama la cláusula penal. O sea, es la evaluación anticipada de los perjuicios, que no responde al orden penal, pero se llama cláusula penal. Por la penalidad que implica si usted pierde, ya entendí. Porque pena no es todo tan bruto, entre paréntesis. Pena es todo precepto sancionado con la amenaza de una pena. Claro. Entonces puede ser una pena civil. La pena no tiene que ser cárcel ni nada por el estilo. La gente, lo que pasa es que aquí confunden, pero bueno. No, oiga, pero antes de que me tiren los perros, un ping-pong rápido. Me dice que uno de los puntos de la reforma anunciada es un endurecimiento de penas y que el objetivo fundamental es aumentar las sanciones contra los delincuentes como medida principal para combatir la criminalidad, tal como lo ha manifestado el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, al señalar que es necesario, comillas, poner sobre la mesa reformas para endurecer las penas contra los criminales. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? No. Ping-pong. No. ¿Sabe por qué? A ver, pero rápido. Ese esfuerzo dedíqueselo a crear mecanismos para fortalecer la reincorporación del individuo a la sociedad. De acuerdo. ¿No está de acuerdo con Cástrelo si es violador por último. Pero no lo que le digo. No todo. Oye, usted no conocerá la consuleza del Averno, ¿no? Porque ya Castre, ya me puso nervioso. Lamentablemente. De eso también. Ping-pong. También, respuesta a nueva modalidad delictiva. Se reconoce que la delincuencia ha cambiado. Se ha vuelto más violenta, organizada, digital y extorsiva. Por ello, las reformas buscan actualizar la normativa para enfrentar delitos que antes no existían. Perdón, que no estaban tipificados, era. O que han cobrado mayor importancia. La extorsión digital, los delitos relacionados con estafa. La respuesta es sí. ¿Por qué? Nos los dio el juicio de Nuremberg, que no obstante se condenaron a un montón de sujetos, no les digo culpables, todavía se debate si fue lícito. El profesor Jiménez de Azúa, si fue lícito, republicano español exiliado si fue en México, lícito, dice que eso fue una barbaridad jurídica. Sí, porque afirman que no fue lícito, no había tipificación previa. El principio de legalidad, nullum crimen, nullum pena sine ley, claro. No hay crimen, ni no hay pena si no hay ley. Es que ¿cuál era la defensa? Oiga, señor, el poder constituido me mandaba matar o me mandaba castrar a los judíos, ¿no? Castrar a los judíos, yo castré a los judíos, más bien deme una condecoración porque yo cumplí la ley. La ley. Yo no estoy diciendo que le dé la condecoración porque castró a los judíos, él cumplió la ley. Entonces dice, esa gente fue injustamente sentenciada. Yo creo, sin embargo... Yo creo que debieron fusilarlos sin juicio, pero no hacer la paptomina esta de que te enjuicio, pero perdón, si no era delito, en ninguna parte existía el delito contra la humanidad ni el a ver, fueron dos cargos por los que los colgaron a los que colgaron, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ninguno estaba tipificado. Y verá que usted conoce muy bien la obra de Jiménez de Azúa. Jiménez de Azúa era un izquierdista, pero izquierdista de la Guerra Civil Española del lado republicano, o sea, el gobierno. Fue el defensor de Largo Caballero cuando fue la Revolución de Asturias en 1934 y le ganó el juicio. Era un tipo brillante. Se exilió en México porque si se quedaba en España Franco lo fusilaba. Y Jiménez de Azúa dijo, el juicio de Nuremberg no tiene validez alguna, porque si no está tipificado el delito, no puede haber pena, por tanto no hay crimen. Sí. Sin embargo, hoy día
Y Jiménez Azúa no era bobo, ¿no? Exacto, exactamente. Ay. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo fusilaba, por si sin acaso. embargo, en la gravedad de hechos ocurridos, hoy día en la teoría del neoconstitucionalismo, usted no puede, a título de que no está prohibido. Pero hoy día. Pero Nuremberg es un precedente. Claro, además un precedente. Porque se atentó contra el derecho de la vida y la vida es el principal valor que defiende la Constitución. Yo estoy de acuerdo. Lo que voy es a que hay que actualizar. Cuando un delito, una acción no está tipificada como delito, el tipificarla como delito abre un precedente terrible. Le pongo un ejemplo. Actualmente no está tipificado como delito que yo, vestido como estoy, salga a la calle y a viva voz grite una suerte de improperios, no calumniosos contra nadie, pero improperios, sin mencionar a nadie. Resulta que después de un mes es delito. A mí, perdóneme, pues no me pueden juzgar. Porque cuando yo salía a declarar improperios, sin difamar ni calumniar a nadie, no estaba tipificado, por tanto yo no estaba violando ninguna conducta tipificada en el Código, en el Ecuador Orgánico Integral Penal. ¿A cuenta de qué me va a enjuiciar? Sí. Técnicamente es así. Pero que quede claro, sí. A esos hijos de la grandísima P, Papúa, Polonia, el que usted quiera poner, pero es otras letras, las que vienen, los debieron haber dado vire. Yo no estoy en contra. Oye, ¿cómo voy a estar en contra? Segundo apellido es Blum. A mí me hubieran hecho jabón también. Pero, a ver, pero no hagamos la payasa. Lo que pasó, ¿ha visto usted la película de los juicios de Tokio? Sí. Cuando el juez indio, porque el hinduismo es una religión, formado en Oxford y en Cambridge, le dice, perdónenme, pero no los podemos juzgar, porque no había ningún delito. Claro, lo sacaron del tribunal, ¿no? Porque los que ganan normalmente interpretan la ley y hacen lo que les da la gana, reconociendo que la salvajada que hicieron los nazis merecía que los maten lentamente. ¿Para qué hicieron la payasada de un juicio? La historia no ha estudiado todavía y ojalá no lo estudie. ¿Qué cosa? Yo estoy de acuerdo en lo que ocurrió, pero el autor del atentado contra las Torres Gemelas no fue juzgado por ningún delito. No, lo mataron. Bueno, entonces hay un momento en que la ciencia y la razón no pueden estar en desacuerdo frente a cierta magnitud de situaciones que se producen. Yo estoy de acuerdo que los hubieran matado, hasta si usted quiere, como en los tiempos medievales, atados brazos y piernas a 4 caballos y que los caballos los descoyunten hasta que se mueren. Totalmente de acuerdo porque se lo merecían. Lo que no estoy de acuerdo es que se haya con dedicatoria expresamente violado un principio legal universal. Porque si bien es un aforismo del derecho romano, el derecho anglosajón también lo reconoció siempre, que tenía que haber una pena, una tipificación de una conducta delictiva que implique una pena, ¿correcto? Sí, pero en sus orígenes, y ahí ya no estábamos en sus orígenes, digamos, la justicia emana del orden natural, llamemos así, de Dios. O sea, hay unas cuestiones en que es imposible enredarse en las formas. La justicia se impone de acuerdo, terminal. Mátenlos, claro. Ya. Era lo que se merecían. Y lentamente, carajo, entre 6 millones es poco, porque no estamos contando a los gitanos y otra gente que también mataron porque eran Untermenschen, como decía, por eso es lo gracioso, ¿cuánto nos vamos? Un catedrático inglés, un profesor inglés, ofreció 1 millón de libras esterlinas cuando la libra esterlina era la libra esterlina, ¿no? Década del 50, 60, 70, o 60, 70, 80. Al que le mostrara un solo documento con la firma de Adolf Hitler en la famosa Endlösung o solución final. Nunca pagó el millón, pero se armó tal controversia
que el tipo tuvo que retirar la oferta porque empezaron varios países a enjuiciarlo penalmente, porque según ellos estaba haciendo una apología de Hitler. Cuando la respuesta era muy simple, Hitler, perdóneme el francés, Hitler no era cojudo. No tenía que firmar nada. Para eso firmaron los otros, porque por los otros firmados sí hay bastante, por si acaso. De eso podría ser la carátula para analizarlo, el famoso influjo psíquico, ¿no? Situaciones que son más fuertes. De que no influye, era orden. Era orden. ¿Cómo? Porque ¿a quién se le iba a ocurrir en ese tiempo en Alemania decirle no a Adolf? Si iba usted a tomar vacaciones a Auschwitz o a Dachau, a cualquiera de los centros turísticos. Que por obvia no pueden asumir que hubo desconocimiento de quien debía velar por el orden público, llamemos así. Sí, bueno, en un orden público muy particular. Jaime, muchísimas gracias. Señores, nos vemos mañana. Mañana hay gabardina. Y les voy adelantando. Mañana le doy la gabardina a una institución farmacéutica que tiene décadas en el Ecuador, décadas, cuyo nombre está compuesto por siglas. Porque aunque me llamen hoy día, hoy es jueves, Jaime. Jueves. El martes, después de lo que pasó, mañana les explico por qué le doy la gabardina, supuestamente me iban a llamar ayer a darme una explicación de lo que había pasado. Nada. Espera que me llamen hoy día, pero igual la gabardina se la llevan. Porque yo le hago una pregunta. Si usted me dice a mí, usted tiene un comercio, que no tiene la orden de lo que supuestamente me tenía que enviar y que tampoco registran el pago, pero yo tengo el de la tarjeta de crédito que dice que me cobraron con el nombre del establecimiento, y lo peor de todo, como no hay tontería perfecta, me emite la factura con su logo, con su RUT, con todo. ¿Cómo es que no tenía la orden mía de los remedios que yo pedí, que eran para mi perrito? Y no tenía el cobro y me emitió una factura. ¿Que es mago o imbécil? Claro, porque no son contratos solemnes. Por favor, gracias. Nos vemos mañana. Arrivederci, auf Wiedersehen, sayonara.